El viernes, si no mal me equivoco, fue celebrado el Día Internacional de la Mujer. Y yo creo que es importante en esta mañana que podamos detenernos para poder estudiar en la palabra de Dios. Y aunque voy a hablar a las mujeres, yo creo que yo le hablo a Paco para que entienda Pedro, ¿verdad? O Pedro para que entienda Paco. Y yo creo que cada uno de nosotros puede ser bendecido justamente en la exposición de la palabra de Dios. Y yo quiero que me puedas acompañar ahí a Primera de Samuel. Y ahí donde nos vamos a detener para poder estar estudiando en esta mañana. Justamente esta semana tuve la oportunidad de poder estar acompañando al hermano Salvador, que tiene el ministerio de poder estar recibiendo grupos de norteamericanos, y me hizo recordar cuando tuve la oportunidad de poder estar asistiendo a un lugar que es administrado por monjas, y fueron de las primeras veces que uno va para poder tener la conversación con ellas, explicarle un poquito cuál es la idea de tener un grupo de norteamericanos, ¿verdad? Y ella tomó un tiempo, ¿verdad? Que era la madre superiora, tomó un tiempo para poder hablar conmigo. Y este no es orfanatorio, sino es un lugar de cuidado para personas de adolescentes en adelante con discapacidades severas. Y entonces ella me dio así toda una introducción y se sentó conmigo y me explicó en qué consistía, qué tipo de personas estaban ahí, cuál era la población y cuáles eran los cuidados que tenían que tener. Y en un momento ella me paró y me dice, vean, este es un lugar perfecto y es una oportunidad excelente para que usted pueda ver qué es lo que hay en su corazón. Y ya con eso me detuvo qué es lo que va a decir. Dice, porque este es un lugar en el cual tú solamente puedes dar sin esperar recibir. Porque muchos de estos chicos que están en este lugar y personas adultas que están en este lugar, por sus discapacidades, ¿verdad? Y las circunstancias tan desfavorables, no pueden expresar un gracias, y más allá tal vez lo único que vas a recibir es una sonrisa. Hoy vamos a detenernos para poder pensar un poquito acerca de las oportunidades en medio de las crisis que muchas veces nosotros vivimos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver hombres de Dios que fueron influenciados por mujeres. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 2 vas a poder encontrar la historia de aquel gran hombre de Dios que empieza, ¿verdad? Donde mujeres parteras, teniendo temor a Dios, se niegan a poder matar a los hijos, ¿verdad? Y encontramos ahí a una familia que toma la decisión de poder guardar y preservar la vida de un pequeño niño que se llama Moisés, puesto ahí en una pequeña canasta, ¿verdad? Y sobrevive. Y entonces puedes encontrar esa historia ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 9, del versículo 9 al 11. Pero también podemos encontrar, como pudimos estar viendo hace un tiempo atrás en el caso de Timoteo, personas que fueron de influencia en la vida de Timoteo. Y entonces encontramos ahí en 2 de Timoteo, si me puedes acompañar, aunque puedas mantener por ahí o no, ese versículo que seguramente has escuchado, donde dice la palabra de Dios, Pablo hablando a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también hay. Hombres de Dios impactados por la fe y la obediencia de mujeres que fueron parte de su vida. Momentos de crisis que cada uno atravesó, pero podían ver hacia atrás la influencia y la fe y la obediencia de mujeres que formaron parte de su vida. Y eran esas herramientas que podían guardar ahí en su mochila para poder tener el coraje, para poder hacer frente a las crisis que ellos tuvieron que vivir en su momento. Oportunidades en medio de las crisis. Yo creo que cada uno de nosotros ha vivido momentos difíciles. Yo, por lo menos, el tiempo de la pandemia para mí fue un momento de crisis donde mi hermano se enfermó muy grave. Y yo creo que cada uno de nosotros, si somos sinceros, si yo preguntara en esta mañana, ¿puedes levantar la mano? Si tú has vivido algún momento de crisis, yo creo que todos, ¿verdad?, podríamos levantar la mano. Y si no has levantado la mano, te lo aseguro que vas a levantar en algún momento tu mano en tu vida y decir, sí, yo soy una de esas personas que he vivido esos momentos de crisis. Y yo creo que todos, mientras estemos bajo este cielo, vamos a pasar momentos difíciles y vamos a necesitar tener algo, ¿verdad?, ahí en nuestra mochila para poder hacer frente. Y muchas veces, yo no sé en el caso tuyo, pero en el caso mío yo puedo tener ejemplos de mujeres de Dios que fueron de influencia en mi vida. Quisiera que tal vez pudiera en esta mañana pensar conmigo cómo respondo a esos momentos de crisis.
Y yo estoy hablando no como aquella persona que lo sabe todo. En esta ocasión me voy a poner al lado del camino como usted, como un alumno, para poder aprender a través de la palabra de Dios cosas que todavía estoy aprendiendo. O sea, no significa que voy a hablar de algo de lo cual puedo manejar con gran facilidad, sino que estoy al lado suyo en esta mañana para poder ver en la palabra de Dios qué tengo que aprender para cuando me toque enfrentar esos momentos de crisis. Y yo quisiera que usted pueda detenerse y pueda pensar conmigo cómo poder hacer frente y hacer una pausa para poder considerar qué puedo hacer en esos momentos de crisis y entender esto, que en cada crisis hay una oportunidad. Y yo creo que si usted está cableado como yo o programado para aquellos que son más jóvenes que yo, ¿verdad? Uno tiende lamentablemente a ver las cosas negativas, ¿verdad? Siempre tendemos a ver las cosas negativas en medio de situaciones que nosotros estamos viviendo. Yo no sé en el caso tuyo, pero en el caso mío es totalmente normal. Albert Einstein, bueno, por lo menos se le atribuye esta frase, que creo que viene a darnos un poquito de claridad a esto, que él decía que la decisión más importante que debemos de tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil. Y la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, mantenga siempre ahí primera de Samuel, Romanos capítulo 8, versículo 28, tenemos un versículo que es muy conocido de parte de nosotros. Pero capítulo 8 es respuesta de lo que podemos encontrar a lo que Pablo plantea en capítulo 7, y él va hablando acerca de cómo aquellas personas pueden vivir sin poder confiar en el Señor. Y entonces ahí encontramos ese versículo donde dice la palabra de Dios, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La idea es todas las cosas trabajan juntamente para tu bien, con una condición: tienes que amar a Dios. Y claro, nosotros en medio de la circunstancia que estamos viviendo, el por qué me está pasando es algo que nos sale instantáneamente. Y difícil es poder decir también, ¿para qué, Señor, estoy atravesando esta circunstancia en mi vida? Un periodista decía, todos somos sabios y entendidos viendo las noticias de ayer. Y claro, para nosotros es fácil, ¿verdad?, detenernos y considerar, ¿verdad?, en ese momento, que algo tiene Dios preparado para mí en medio de eso que estoy viviendo. Pero yo quiero detenerme, ahora sí, para poder estudiar ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 7, la historia de una mujer de Dios. Y dice la palabra de Dios allá, en la región montañosa de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, efraimita. Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana, que significa favorable, ¿verdad?, el significado de ella, y la otra Penina, que tenía por significado punzante. Estas tenían hijos tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificio a Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, dice, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar, ni comer quería. Ahora, es muy interesante el hecho en el cual se está dando esta historia, porque es el periodo de los jueces, donde los amonitas y los filisteos estaban, ¿verdad?, en guerra y acosaban al pueblo de Israel. Y entonces encontramos que Dios levanta jueces, y los primeros jueces que vamos a encontrar en la palabra de Dios descritos es Sansón y Samuel. Dos respuestas de oración de mujeres fieles y hijos milagrosos ante una situación que ellos estaban viviendo como pueblo. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios se enfoca en medio de esta situación en una familia, en la familia de un levita que tenía dos mujeres. Ahora, yo te quiero decir que la bigamia o la poligamia, aunque en la palabra de Dios la encontramos, nunca trajo resultados favorables.
Pero era la costumbre de ese tiempo, si una mujer era estéril, de que él tomara a otra mujer, por lo cual toma a esta otra mujer que se llama Penina, que era punzante, que hacía buen honor a su nombre, y vemos a Ana, que significa favorecida o favorable, pero realmente ella no estaba viviendo una situación muy favorable en ese tiempo, y ser una mujer sin hijos y descendencia no era en absoluto una situación favorable. Ahora, dice la palabra de Dios que en el tiempo de las fiestas ellos más o menos recorrían una distancia de 18 kilómetros para poder llegar a Silo. Ahora, este lugar del cual se hace mención de Silo era el lugar que se había establecido en el tiempo de Josué, hace 300 años antes del momento que nos narra esta historia. Y ahora nosotros leemos, ¿verdad?, que ellos suben a Silo. Qué interesante, porque a veces los nombres de la palabra de Dios tienen mucho significado. Porque Silo significa lugar de descanso. Pero, ¿verdad?, en un momento, esto tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque en un momento Ana, a diferencia de otros momentos en los cuales ella estaba viviendo y por costumbre que ellos estaban subiendo para poder ofrecer sacrificios, en un momento ella logra encontrar en Silo el descanso que ella no había encontrado las veces anteriores. Algo diferente sucedió en el corazón de Ana. En esta ocasión, Ana le creyó a Dios y encontramos la historia donde ella le ora a Dios, y en ese momento Ana, camino a ese lugar de descanso que era el tabernáculo donde la presencia de Dios se encontraba, logra encontrar descanso. Ahora, ¿te puedes imaginar a Ana subiendo, ya teniendo en su corazón qué era lo que le iba a decir al Señor? E iba Ana ahí subiendo, y vean qué interesante, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11, dice que hizo voto a Jehová de los ejércitos y le dijo: si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares y no te olvidares de tu sierva, dice, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, dice, yo lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí hace la mención por primera vez de Jehová de los ejércitos y le ora a Dios y le dice: Señor, Jehová de los ejércitos, si no te olvidares, si te acordares, y esa palabra es: Señor, graba en tu memoria la aflicción de tu sierva. Pero también puedes pensar, o podríamos pensar, Dios realmente estaba ocupado en otras cosas, porque le llama Jehová de los ejércitos. Seguramente Dios estaba preocupado por otras cosas más importantes que por una mujer que ora diciéndole: Señor, yo quiero un hijo. Y eso es muy importante, porque muchas veces los nombres de Dios tienen un gran significado. Imagínate si tú en algunos momentos de aflicción pudieras llamar a Dios por su nombre. Y tal vez en momentos de dolor pudieras acercarte y reconocer tal vez alguno de esos nombres, ¿verdad?, que están ahí: Jehová Sama, Jehová Shalom, y experimentar de parte de Dios la realidad de ese concepto en tu vida. Era una mujer angustiada que tal vez podría haber pensado como tú en esta mañana: ¿será que Dios toma tiempo para poder preocuparse por las situaciones que yo estoy viviendo? Porque Dios debe estar aún más ocupado por otras cosas, o lo que yo estoy viviendo es insignificante a lo que otra persona está viviendo. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y decía un predicador: ¿cómo experimentar la victoria sin enemigos y sin problemas en nuestra vida? O sea, ¿cómo podemos decir que somos victoriosos si no queremos hacer frente a problemas difíciles que podemos atravesar diariamente en nuestra vida? Ahora, a mí me gusta siempre cuando veo este versículo, recuerdo porque en una ocasión me habían dado este versículo junto con la imagen de aquellos tal vez que son un poquito más viejos, pueden recordar aquellas Biblias que se daban antes, que se llamaban Preciosos Momentos, que eran las imágenes de todos esos chiquillos y todos eran muy, muy bonitas. Pero a mí siempre me llamó la atención porque la mención de este pasaje no correspondía al versículo donde estaba en la Biblia, porque hablaba acerca de la armadura de Dios. Y entonces estaba la imagen de este pequeño niño y estaba ahí con la armadura, tenía un huevo pegado ahí, ¿verdad?, que se derretía y estaba todo rasgado, ¿verdad? Y para mí siempre me marcó, ¿verdad? Dios nos da la victoria, pero muchas veces vamos a tener cicatrices en la vida. ¿Y cómo podemos decir que el Señor me ayuda
cada día para poder hacer frente a los dolores que he atravesado si no experimento dolores? ¿Cómo podemos llamarnos victoriosos sin tener una pena en nuestra vida? La palabra de Dios enseña, ¿verdad? Justamente, y si puedes recordar conmigo que le dice, Señor, le dice a Ana, le dice al Señor, acuérdate, graba en tu mente, Señor, esta petición de tu sierva. Y aunque tal vez ella tenía buenas razones para sentirse desalentada en medio de esa situación, porque tenía un esposo que no la entendía, tenía otra mujer que vivía con su esposo, que le era punzante y que le recordaba y le remarcaba, y tras de eso, no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero recordamos que cuando ella está orando, llega Elí y la considera como ¿qué? Como mujer impía. Es más, la palabra ahí que hace mención viene, tiene el significado es, esta mujer no tiene valor absoluto, es una mujer inútil. Y entonces por un momento, ante todas las circunstancias que estaba ahí, ella podría haber orado según la versión de Reina Raimundo 2024, Señor, acuérdate de mí, Señor, graba en tu mente, Señor, porque tengo una petición delante de ti. Mi esposo no me entiende, tengo una mujer en la casa de mi esposo que me está hostigando todo el tiempo. Y es más, en la casa donde voy a encontrar descanso, que es el sacerdote, dice que yo soy inútil. Me considera como inútil. Pero voy ¿a quién? A ti, Señor, para poder pedirte que puedas darme un hijo. Señor, no tengo nada, pero lo que tengo te lo voy a dar. Y entonces, mira qué interesante. Leemos ahí, versículo 16, le responde ella. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió, ve en paz, y el Señor de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? No estuvo triste. Su circunstancia cambió. En ese momento sintió que, ay, estoy embarazada. Pero tomó de parte de Dios las palabras del sacerdote que momentos anteriores le había dicho que era una mujer impía. Pero lo tomó como de parte de Dios. Y bajó esa colina con alegría en su corazón. Hay algunas circunstancias también, tal vez en tu vida o en nuestra vida, que no van a cambiar. Y tal vez vos estás viviendo las consecuencias de las decisiones de otra persona. Y tu circunstancia no va a cambiar. Pero lo que puede cambiar es tu corazón en medio de esas circunstancias. Hay una filosofía japonesa que se llama Kintsugi. Y la idea es que ella muestra la honra de la fragilidad y justamente de la capacidad de la resiliencia. ¿En qué consiste? Que a las cerámicas que están rotas, ellas las reconstruyen y a través de un barniz con oro vuelven a unir todas las piezas y dejan esas piezas aún con sus cicatrices, ¿verdad? Pero remendadas con oro. Y eso hace que la cerámica tenga un mayor valor que el que tenía en un inicio. Y ellos exhiben las cicatrices con honor y muestran las cicatrices de la cerámica como una muestra de resiliencia y también como honra a través del tiempo que ha pasado. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo, como les dije al inicio, una situación muy difícil con mi hermano y tal vez a algunos se las he contado. En el 2022, más o menos, mi hermano le da COVID, entra al hospital y él, estando en el hospital, no quería estar, o sea, le dijeron que querían entubar. Y nosotros no sabíamos que cuando nos hablaba, o sea, a él le hablaba a las enfermeras y les decía que se sentía bien, pero a nosotros cuando nos hablaba, a mi mamá y a mí, decía que se sentía cada vez más mal. Entonces nosotros decíamos, pero dígale a la enfermera. Entonces nosotros nos comunicamos con el hospital y le preguntamos si por favor hablaran con él porque él se sentía mal y nosotros creíamos que tenían que entubarlo. La respuesta de ella fue, mira, aunque él se sienta mal y se siga sintiendo cada vez mal, nosotros no lo podemos entubar en contra de su voluntad.
Y entonces la oración de nosotros cambiaba, Señor, que Él realmente entienda la condición y que diga, me quiero entubar. Pero cuando a Él le dicen, lo vamos a entubar y usted tiene un 50-50, uno lo piensa. O sea, no te dicen, mira, es en 70, te dan un 50%, y realmente yo creo que en la situación de mi hermano también yo lo hubiera pensado. Nos llama, que fue la llamada horrible, ¿verdad? Que te llaman para decir, mira, me voy a entubar, y se llama para despedir. Claro, yo no lo escuché, habló a mi mamá después de cortar me llama a mí, ¿verdad? Terrible. Mi hermano pasa 2 meses, 15 días en la unidad de cuidado intensivo. A mitad del tiempo me dicen que si no mejora en 48 horas, que vaya a hacer todas las vueltas para poder ir a traer el carro fúnebre y todo. Y realmente era un momento de crisis. Y yo le oraba al Señor. Señor, o sea, uno pedía un milagro. Pero aún pidiendo un milagro, yo tenía que ir a hacer todas las vueltas de dónde lo enterramos, que todo lo que había que hacer que correspondía a que la enfermera te había solicitado que tuvieras a la mano. Mi hermano se recupera, sale de la unidad de cuidado intensivo, queda 15 días, 15, 22 días más en otra área que ni está tan grave ni está tan bueno, pero está ahí en el medio. Nos llama la doctora y la doctora nos dice, mira, venga a traerse este muchacho porque si sigue aquí se nos va a morir porque se le está pegando todo. Vamos y lo recogemos. Y ella me dijo algo, dice, usted recuérdese que él pasó una circunstancia muy difícil y él no es la misma persona que usted conoció. Entonces uno ya va mentalizado. Entonces yo voy a recogerlo en la parte de emergencias y lo sacan en la silla de ruedas. Y lo primero que se me vino a la mente cuando lo vi fue recordar a mi papá cuando estaba a punto de morir. Mi hermano mide 1,85 m, para aquellos que lo recuerdan, algunos sí lo recuerdan, 1,85 m, 110 kilos, una persona muy atlética, hasta fisiculturismo había hecho. Nos lo regresan, silla de ruedas, con una traqueotomía, oxígeno dependiente, con una bolsa para poder orinar, pesaba 75 kilos, parálisis en la parte izquierda del cuerpo y pálido con ese color de fluorescentes que te da el hospital. Y claro, uno trata de no hacer caras, ¿verdad? En ese momento lo tomo, ¿verdad? Lo ayudo a sentarse, lo cuidamos, yo lo cuido personalmente con mi mamá por 3 meses y realmente fue un momento de crisis en mi vida. Y yo recuerdo en una ocasión, nunca me voy a olvidar, que yo llamé a Carlitos, a un amigo mío, y le dije, mano, es que no puedo, porque estaba corriendo con eso y otro montón de cosas al mismo tiempo. Y él me dijo algo, decía, el Señor te quiere enseñar algo en medio de todo esto. Y te quiere enseñar algo a ti, a tu mamá y a tu hermano. Y yo me recuerdo, nunca me voy a olvidar, estaba ahí en Pequeño Mundo y estaba ahí orando. Y yo le decía, Señor, ayúdame porque realmente no puedo. Estaba cansado. Pero después de orar y descargarme, me recuerdo que algo pasó en mi corazón. Y pude ir de regreso a la casa con tranquilidad. Y mi situación no cambió. Tenía 3 semanas de estar cuidando a mi hermano. Y para mí verlo, ¿verdad? En la condición que nos lo entregaron, una persona que para mí siempre fue ejemplo, ¿verdad? En su condición física, verlo que tenía que ayudarlo para ir al baño, para bañarlo. Y me hizo recordar justamente esto. Mi hermano tiene varias cicatrices por la mascarilla que le pusieron y le dio una necrosis y perdió esta parte del cuerpo y le tuvieron que hacer una reconstrucción y entonces ahora se deja el candado para que no se le vea aquí el moño que le hicieron acá y tiene cicatrices acá y cicatrices en la parte de atrás de la cabeza. Y yo decía, ¿por qué no te vas a que te hagan ahí la operación para que te operen? Y me decía, no, primero no quiero volver al hospital. Pero él me decía, son las marcas de la guerra y las lleva con honra. Y muchas veces nosotros llevamos marcas en el corazón. Y parece que las queremos ocultar. Es que vea lo que me hicieron, es que vea lo que pasé, cómo yo voy a compartir esto en público en medio de los hermanos. Puedes llevarla con honra, porque todavía estás acá. Y en medio de las situaciones, yo no estoy diciendo que tal vez hayas curado todas tus heridas, pero estás luchando. Y a mí me quedaban por delante más de 2 meses y medio para seguir luchando. Pero tal vez vos has estado en un proceso de curación, ¿verdad? De pendientes que tenés que entregar al Señor. Que el Señor nos ayude justamente a poder cambiar el corazón, al igual que Ana, aunque mis circunstancias no vayan a cambiar de inmediato.
Oportunidades en medio de las crisis. Y vamos a retomar justamente ahí en Primera de Samuel y continuar con la historia, capítulo 1, y vamos a tener una pequeña lectura para poder introducir esta segunda parte, en la cual deseo también que pueda ser de bendición para su vida el tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Dejamos justamente ahí a Ana bajando del tabernáculo de Silo hacia la tienda donde seguramente ella se encontraba con su esposo, y se bajó ya creyendo, ¿verdad?, que el Señor había escuchado su oración. Y sabes que es interesante porque es ese tipo de fe, ¿verdad?, de aunque habíamos dicho anteriormente, la circunstancia no había cambiado en absoluto, tenía que ir a ver otra vez a Penina, seguramente Penina le iba a seguir diciendo las mismas cosas que le decía antes, y estaba con un esposo que, si tenés la oportunidad de leer, la respuesta del esposo ante no tener hijos no fue precisamente la más correcta, podríamos pensar, de parte de un esposo hacia su pareja, y sin que la circunstancia había cambiado, su corazón había cambiado. Y había tomado como propio las palabras de Elí, el sacerdote, como que venían de parte directamente de Dios, y algo pasó en su corazón. Ahora, esta clase de fe, de poder ver, ¿verdad?, más allá de las circunstancias, y una fe que puede cambiar también nuestro corazón, es la que podemos encontrar en la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo también le vemos en la interacción de Él con otras personas. Y yo quiero que me puedas acompañar ahí a Lucas capítulo 7, y es un pasaje que justamente ahí nos muestra la compasión del Señor ante circunstancias desoladoras de las personas que pueden atravesar en sus vidas, pero también va a mostrar su autoridad y poder. Y entonces leemos ahí en Lucas capítulo 7, a partir del versículo 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El Señor, después de un sermón en la llanura que encontramos en el capítulo 6, Él entra a lo que se consideraba su casa de residencia ahí en Capernaum. Y dice que viene, es interesante porque es inusual la petición de el centurión, porque estaba pidiéndole que le restableciera la salud a un esclavo, a un siervo suyo. Según la ley romana, aquella persona, ¿verdad?, que tenía un siervo que estaba enfermo, que no tenía condiciones para ejecutar su trabajo, él podía prescindir de su vida. Porque recordemos que en ese momento, aquellos que eran siervos eran considerados como instrumentos. Y entonces el matarlo era simplemente desechable y traer uno más. Por eso es inusual la petición del centurión hacia el Señor. Ahora, si nosotros podemos un poquito más adelante, ahí a partir del versículo 6, vemos que la historia continúa, pero te tiene que llamar la atención porque hay palabras
en el versículo que nos tiene que llamar poderosamente la atención, volviéndolo a repetir, que dice que lo quería mucho, que era que lo tenía en alta estima, este centurión, a su siervo. Y cuando habla acerca de que él envía ancianos de los judíos, esa palabra significa que ellos eran miembros del Sanedrín israelita, ¿verdad? Y él le dice, ellos le dicen, es merecedor, le dice, él es digno, este centurión, de que tú le concedas, ¿verdad?, esta petición de sanar a su siervo. Qué interesante, ¿verdad?, que fueran parte del Sanedrín los que fueran a solicitar a el Señor la sanidad de un siervo. Y con esto en mente, llegamos al versículo 6 y dice, y Jesús fue con ellos ante la petición de las autoridades. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor, ¿cuál fue la actitud ante la petición, verdad, que sus amigos vinieron a darle a él? Los ancianos dijeron que el centurión era digno, ¿te diste cuenta? O sea, que era merecedor del bien que iba a hacer el Señor. Pero en 2 ocasiones, ¿cómo se ve el centurión? Yo no soy digno, ni que hayas venido, ni que tú entres bajo este techo. Mira qué interesante ese contraste. Ellos lo consideraban digno, pero este hombre no se consideraba digno de poder estar aún delante de la presencia del Señor. Y la actitud del Señor, ¿cuál es? Cuando hace la ilustración o la comparación acerca de que él tenía, ¿verdad?, soldados a su mando y que a las órdenes que él daba, ellos obedecían. ¿Cuál es la actitud? Volviéndose a la gente, dice, no he hallado esta fe ni en Israel. Y dice una palabra que te tiene que llamar la atención. Dice que se maravilló. Jesús se maravilló solamente en algunas ocasiones. En esta ocasión, cuando el centurión muestra su fe, y también en Marcos capítulo 6, versículo 6, acompáñame. Marcos capítulo 6, versículo 6. Dice, y estaba asombrado o maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiere decir que al Señor le maravilló la fe, pero también le maravillaba la incredulidad de su pueblo. Digámoslo así de otra forma. ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado? ¿Cuántas veces nosotros hemos mostrado fe? En la palabra de Dios vamos a encontrar, como en el caso de Ana, ¿verdad?, hijos que son buenos. Pero en la realidad es que muchas veces en el diario vivir, al igual que en la palabra de Dios, vas a encontrar hijos malos de padres buenos. Y yo me pregunto, ¿verdad?, como decía un pastor, el Señor, que es el mejor de todos los padres que hay, y es el buen padre, mira los hijos que tienes. Y ahí te tienes que ver, y nos tenemos que ver, y decir, cómo muchas veces yo dudo teniendo un padre tan bueno. Y en circunstancias que tal vez tú estés atravesando, que ojalá tal vez el Señor, en vez de maravillarse por tu incredulidad, por nuestra incredulidad, pueda maravillarse por la fe que nosotros podemos mostrar. Cuando nosotros vemos, justamente, continuando la idea de la vida, en el momento en el cual se encontraba Ana, vemos que ella cree a la palabra de Elí, y a mí me gusta imaginarme las escenas, cómo se dan, ¿verdad? La otra vez estaba con Salvador, ¿verdad? Y él me decía, uy, mano, es que usted es igualito que siempre. Y como andaba en fachas y pintando, entonces seguramente yo lo que pensé es que me iba a decir, siempre anda todo sucio.
Y él me dice, no, es que su cara, ¿verdad?, lo delata. O sea, su cara lo delata, solo con las expresiones se logra ver qué es lo que está pensando. Y a mí me gusta poder imaginar la expresión tal vez del Señor cuando escuchó a los amigos del centurión venir y hablarle acerca de lo que estaba pidiéndole el centurión. ¿Qué cara pudo haber puesto el Señor cuando escuchó la petición de sus amigos? ¿Te puedes imaginar? ¿Qué cara el Señor pudo haber tenido al ver a Ana bajar sabiendo que en su corazón había tenido fe de que Él iba a contestar su oración? Y que mientras ella bajaba del tabernáculo, del lugar de descanso, a la realidad que a ella le tocaba, entender que ella había cambiado su corazón y cuál pudo haber sido la expresión del Señor al ver a una mujer cambiada, aún en medio de las circunstancias diarias que le iba a tocar vivir. ¿Cómo podemos saber que Dios grabó en su memoria la petición de Ana? Bueno, ¿recuerdas el significado de Samuel? Escuchado o oído de Dios, es lo que significa. Y Samuel es el recordatorio viviente de la oración en secreto que tenía Ana, porque recuerda que ella no estaba haciendo su oración en una manera audible, sino que oraba para sí mismo delante de la persona de Dios en el lugar de descanso, esperando que Dios pudiera contestar, que se acordara, que no olvidara la situación que ella estaba viviendo. Y si te diste cuenta, ahí en el versículo 13 es donde ella dice que no se escuchaba lo que ella estaba diciendo. Quiere decir que Samuel era el testimonio público de una oración en secreta de una madre angustiada. Y aún es interesante porque en otra traducción, cuando dice que ella oraba largamente, otra dice oraba desconsoladamente. Y yo creo que eso da un poquito más de sentido. Cuando uno está pasando alguna situación donde uno no encuentra consuelo, ella logró encontrar consuelo en tener fe de que Dios había escuchado su oración aún en medio de la circunstancia que estaba viviendo. Y Mateo capítulo 6 nos habla justamente acerca de este contraste que nosotros podemos ver en esa oración en secreto. Y acompáñame ahí en Mateo capítulo 6, versículo 5, a partir del versículo 5, dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor contrasta justamente la oración que debemos de tener con la del fariseo, con el significado que tiene el fariseo de que era un intérprete o un actor, ¿verdad? Que es lo que significa de la actitud que mostraba ante la oración. Él le dice, ellos ya tienen su recompensa. La expresión es una expresión que se utilizaba en los negocios cuando se hacía un negocio y tú le dabas un recibo a una persona. Y entonces estaba completado el recibo, se firmaba y se entregaba. Y entonces les dice, ellos, ¿qué es lo que están buscando? Ser vistos por la gente, aplaudidos por la gente. Ellos tienen su recompensa, pero no van a obtener más que eso. Decimos hoy tal vez la oración no pasó del techo. Querían ser vistos por los hombres, querían que ellos los alabaran, querían ser reconocidos. Sus aplausos son su única recompensa. Y en contraste, el Señor les dice, no sean como ellos, porque ellos lo hacen en las calles. La idea de esa palabra es de donde procede la palabra platea. Ellos querían como que la gente desde arriba los pudieran ver como aquel actor en el teatro, viendo la actitud que ellos tenían y que oraban en las esquinas y que fueran aplaudidos por la gente. De ellos, lo único que iban a obtener era el reconocimiento simplemente de los hombres. Decía un escritor, busquemos ser buenos en vez de solo parecerlos. Y tenemos justamente en contraste, y dice la palabra de Dios,
tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿en dónde? En público. Dios vio a Ana en medio de la angustia y del dolor que ella estaba atravesando. La vio postrada, la vio camino, al tabernáculo. La vio postrada, la vio y la escuchó cuando lloraba desconsoladamente. Y hermano, a veces nos olvida eso, que el Señor sabe todo tu recorrido, todos los problemas que tú estás atravesando. Cuando tú te encuentras sola, cuando tú te encuentras solo, cuando tú crees que no deberías de estar viviendo la situación que estás viviendo, como la estaba viviendo Ana, y piensas que nada va a cambiar, y piensas que ahora tengo que ajustarme a mi vida por las decisiones de otras personas, cuando mi vida estaba ya armada y ahora todo cambió. El Señor te está viendo, el Señor nos está viendo, pero qué difícil, si somos sinceros, poder interiorizar eso, que el Señor está consciente y está al tanto de las circunstancias que yo estoy viviendo. En medio de la crisis, tuvo la oportunidad de ser como los otros años, que subía con Elí, que escuchaba, ya me imagino que tenía en su mente hecho todo el recorrido, los 18 kilómetros, escuchando a Penina hablando para ir a ofrecer sacrificio, y ya tenía memorizado lo que iba a suceder año tras año. Pero en esta ocasión, aunque ya había visitado muchas veces el lugar de descanso, ya lo tenía por costumbre, en esta ocasión lo tomó para propio una oración en el lugar correcto, a la persona correcta, y creyó en que Dios le podía escuchar. ¿Qué me puede dar la crisis? Yo puse dolor, preocupaciones, falta de sueño, lágrimas, pero ¿sabes qué también te puede dar la crisis? La oportunidad de poder creer y confiar más en el Señor. Y claro, es facilísimo decirlo. Es facilísimo decirlo. Y por eso yo le digo a usted, hermano, que yo me pongo como alumno al lado del camino con usted, porque yo he pasado muchas veces circunstancias que todavía tengo que regresar y recordar que el Señor también tiene cuidado de mí. Y a mí me cuesta. Yo no sé si a usted no le cuesta, pero a mí me cuesta. Y vemos a Ana justamente, aunque otra vez, un año más, tenía que subir para ofrecer sacrificio a un Dios que tal vez no había escuchado una oración en medio de la circunstancia que ella estaba viviendo, en medio del matrimonio que le tocaba vivir, pero en esta ocasión se dirige al lugar correcto, ante la persona correcta, aunque tal vez el sacerdote no era la persona más indicada para haber ido delante de él, pero ahí encontró descanso, en medio de una herida que había en su corazón. Un hombre cuenta una historia que halló un capullo de mariposa y entonces observó que ya tenía abierto una de las partes del capullo y empezó a ver cómo la mariposa empezaba a salir, pero en el momento que ella estaba saliendo, como que se estancó la situación y vio como que no salía la mariposa y estaba como en que va a salir pero no logra salir. Y entonces él agarró, ¿verdad?, un pequeño bisturí, ¿verdad?, y como que quiso cortar para que se pudiera abrir un poquito más el capullo. Y entonces ahí sí la mariposa logró salir con mayor facilidad, pero la mariposa estaba en su cuerpo hinchada, las alas estaban arrugadas, ¿verdad?, y recogidas, y él se quedó observando, ¿verdad?, a la mariposa, esperando que en algún momento lograra levantar sus alas y poder volar. Por un largo tiempo se dio cuenta que nada estaba sucediendo. Y para él, el corte pequeño que significaba poder hacerle a ella, ¿verdad?, de compasión, lo que significó es que no lograba entender que en el divino diseño de Dios, lo que ella estaba haciendo y ese que le costaba poder salir del capullo, era lo que ella necesitaba para que los fluidos pudieran salir de su cuerpo y se pudieran extender hacia sus alas y esto le permitiera a ella volar. Y decía un escritor, muchas veces la lucha es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios permitiera que viviéramos sin obstáculos, podría ser terrible para nosotros. No seríamos tan fuertes como debiéramos. Jamás pudiéramos volar. Recuerdo a mi profesor que nos contaba, pensando en Romanos capítulo 8, versículo 28,
todas las cosas trabajan juntamente para bien, ¿verdad? De los que aman a Dios. Y dice que a él le toca ir a enterrar a su hija pequeña. Y dice, la circunstancia fue la más desfavorable posible. Y dice que cuando fueron a enterrarla empezó una gran tormenta y entonces fueron a enterrar a su hija. Y dice, él nos decía, yo regresé a la casa, entré a la cocina, me tiré ahí en la cocina y dice, estaba hecho pedazos. Estaba hecho pedazos y lloraba y lloraba y lloraba. Llegó mi esposa y me dijo unas cuantas cosas con amabilidad y me logró levantar. Y en esos momentos difíciles, ¿verdad? Él decía, yo daba gracias a Dios por la mujer que Dios puso a mi lado. Porque ella me vio él me vio hecho pedazos, porque yo había perdido a mi hija, pero ella también había perdido a su hija. Pero logró recomponerme en medio del sufrimiento y a partir de ese momento entender que ciertamente tenía 2 hijos acá, pero con el anhelo de un día llegar a su presencia y encontrarme con mi hija nuevamente. Alguien oraba así, pedí fuerzas y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio un cerebro sano para trabajar. Pedí valentía y Dios me dio peligros para poder vencer. Pedí amor y Dios me dio gente con problemas a los que tengo que ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería y recibí todo lo que necesitaba. Hermano, en medio de las crisis, ¿creemos realmente que el Señor está trabajando para bien en nuestra vida? Como respuesta a la crisis que estaba viviendo esta mujer, no sé si te diste cuenta, nació un hombre de Dios que se llamaba Samuel, que marcó toda una nación. ¿Qué sería de nuestra nación si nacieran más hombres y mujeres como respuestas a la oración de hombres y mujeres que confían y tienen fe en el Señor y que le aman? Una nueva crisis me da una nueva oportunidad. Y tenemos el ejemplo de esta mujer que gracias a Dios en la Escritura nos hace recordar que, hermanas, solamente puedo decir que muchas veces en mi vida, muchas de las cosas que yo estoy viviendo y mi familia vive son resultados de una mujer que Dios ha puesto a mi lado. Y yo le tengo que reconocer, no es por mi fe, muchas veces es por la fe de mi esposa. Y por eso, recordando en este Día Internacional de la Mujer que se acaba de pasar, solamente yo creo que varones, cada uno de nosotros podemos decirle a cada una de las mujeres presentes, muchas gracias. Muchas gracias porque ustedes son esos instrumentos en nuestras vidas que realmente yo creo que no estaríamos en el lugar que estamos si no fuera por su oración, por su ejemplo y por su fidelidad.